Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión quiero hablar sobre un tema interesante, sobre controlar la negatividad. Esto es un tema un tanto racional, un tema que está relacionado con nuestro sistema de creencia. Solemos como seres humanos hablar en negativo. Solemos creer las cosas negativas con mucha facilidad. Y quise traer este tema. Controla la negatividad. Esto es un tema que se utiliza mucho en el pueblo de Dios, que se supone que es uno de los pueblos que debería pensar de otra manera. Hay muchos creyentes en el Señor que todo lo que a ellos le pasa está bajo el dominio del mismo Satanás. Si tienen un vehículo y la goma se le picha, dicen que eso fue una obra de Satanás. Pero fácilmente esa goma tenía mucho tiempo que no la cambiaba. Tenía años utilizando la misma goma. La goma estaba lisa. Y cuando entonces la goma se pichó, atribuyen esto a Satanás. Atribuyen todas las cosas negativas, o por decirlo de otra manera, a Satanás. Si le pasa una situación que no es favorable, por decirlo así, ellos le atribuyen esto a Satanás. Si ellos, por ejemplo, algún creyente le confía algo personal a alguien y esta persona dice lo que este creyente le dijo, de una vez dicen que esta persona fue utilizada por el mismo diablo. Es el lenguaje que se utiliza mayormente los cristianos evangélicos. Y yo no quiero decir con lo que estoy expresando que Satanás no opere. Sabemos que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esto lo sabemos. Pero tampoco el 100% de lo que le pasan no solamente al cristiano, sino quiero ahora generalizar a toda persona, es exclusivamente obra de Satanás. La forma en que vemos las cosas a veces determina nuestros resultados. Hay gente que con el pensamiento que tienen atrae lo negativo, porque ellos nada más están pensando en negativo. Cualquier cosa que le pase, ellos están pensando en negativo, pero bajo investigaciones científicas se comprobó que Benjamin Franklin, el precursor de la bombilla, hizo muchos intentos. Y cuando a él se le dijo que había fracasado muchas veces antes de lograrlo, él dijo que todas las veces que él lo intentó no fue un fracaso, sino una forma diferente de saber cómo no se hacía. Él no vio esto como un fracaso. Entonces, cuando nosotros tenemos fracaso en nuestras vidas o tenemos situaciones que no son favorables, entonces tenemos que saber que esta situación no favorable que nosotros tenemos es una, por decirlo así, una forma para que nosotros sepamos en quién debemos de confiar y en quién no. Si nosotros le revelamos algo personal a alguien y esta persona lo divulga, es obvio que no podemos confiar en esta persona. Hay gente que de una vez dice, no, ese fue el mismo diablo que lo utilizó. Bueno, si usted quiere usar ese lenguaje, usted lo puede utilizar. Yo prefiero utilizar el lenguaje de que eso es una experiencia para yo saber que no debo de confiar en esa persona. Yo conozco un pastor
que este hombre fue afectado, su vista fue afectada. Tenía problemas en la vista, parece que este hombre soldaba. Y la gente que suele bregar con soldadura, la vista se le deteriora porque tienen que usar unas máscaras para soldar y unos lentes especiales que utilizan. Pero hay gente que suele trabajar así. Hay gente que suele trabajar sin utilizar la máscara y esto le va afectando con el tiempo. Este hombre la vista fue afectada y perdió la vista. Este hombre dice que esto fue obra del mismo Satanás para que él no leyera la palabra, pero que él se sabe la palabra completa, la Biblia completa. Sin embargo, yo viéndolo desde otra óptica, entiendo que este hombre tuvo un descuido en su vista y debido a esto, la vista fue afectada y el resultado de que fue afectada con el tiempo fue él ir perdiendo la visión. Hay gente que si están haciendo un arroz y el arroz le queda salado, fue Satanás que le echó sal al arroz. No, fue que usted se descuidó y le echó más sal de lo debido. Y yo creo que cuando el creyente y el que no es creyente cambie el idioma, yo creo que nuestra vida va a ser transformada. Porque cuando usted piensa en negativo, usted atrae cosas negativas. Cuando usted piensa que todo es obra de Satanás, entonces todo lo que le acontece verdaderamente se va a visualizar como que es obra de Satanás. Tenemos que aprender a cambiar el lenguaje. Tenemos que aprender a pensar diferente. Tenemos que aprender que en esta vida hay cosas que pasan que no son favorables, pero todas las cosas que pasan favorables y no favorables tienen una causa, tienen un motivo, tienen un porqué de por qué pasan. Y hay gente que no quiere entender esto. Hay mayormente en el pueblo religioso, en el pueblo de la fe, por decirlo así, en los creyentes, es que se usa este lenguaje. Yo vi hace poco un, un evangelista que estaba predicando en la calle y cuando él fue a leer el texto bíblico tenía mucha dificultad y las expresiones que él hacía era como si él estuviese reprendiendo. Pero cuando yo me quedé analizando bien el caso, yo estaba presente en ese culto. Yo era un espectador en ese culto. Yo entendí algo. Yo entendí que yo no digo que Satanás no opere, pero de las cosas que yo entendí algo, que este evangelista tenía dificultades en su lectura. Inclusive cuando estaba leyendo unos versos, hubo un verso que ni siquiera finalizó y se le veía la dificultad para leer. Y yo entiendo algo, que hay gente a veces que lo apuran en el ministerio que Dios le ha entregado. Yo no voy a cuestionar si este hombre evangelista o no evangelista. Yo no me voy a meter en ese punto. No quiero hablar sobre esto ahora. Pero algo sí yo sé, que hay gente que cuando viene el evangelio automáticamente lo nombran con un ministerio X y de una vez lo quieren mandar para la calle a predicar en otras iglesias y a predicar en cultos en la calle, donde lo correcto sería que esta gente se le dé muchas oportunidades donde él se congrega para que él se desarrolle. Y cuando tenga el desarrollo óptimo para predicar en la calle, entonces que se le invite a predicar en la calle y que se le invite a predicar en otras iglesias. En este camino siempre vivimos en aprendizaje, pero tiene que haber un aprendizaje base, que a partir de este aprendizaje ya usted pueda seguir expandiéndose y seguir aprendiendo, pero ya usted tenga la capacidad de usted predicar en los cultos de la calle y usted predicar en otras iglesias. A veces hay gente que apuran esto. Entonces cuando esta gente tiene batalla desglosando el mensaje, yo he visto gente que empiezan a dar argumentaciones sobre temas que se ve que ellos no conocen.
Y cuando tú quieres tocar referencias bíblicas en un mensaje de temas que tú no conoces, tú vas a entrar en batalla. No porque Satanás se metió, sino porque tú estás hablando de algo en el cual tú no tienes un pleno conocimiento. Si tú saltas a hablar del jardín del Edén y saltas a hablar de Adán y Eva y tú no conoces la historia, entonces cuando tú quieras relatar con tu propia palabra, tú vas a tener dificultad para tú relatar sobre esto. Si tú quieres hablar de Pedro y Eutico y tú no sabes lo que pasó con esa actitud, cuando tú quieras dar un relato sobre esto, tú vas a tener dificultad. Si tú quieres hablar cómo Jesús seleccionó a los discípulos y tú no conoces esta historia, obviamente que cuando tú vayas a hablar, tú vas a tener dificultad. Si tú vas a hablar de la historia de Sansón y su padre Manoah, y tú no conoces la historia, cuando tú vayas a hablar sobre esto, obviamente tú vas a tener dificultad. Entonces, la dificultad que esta gente presentan no es porque Satanás se metió. La dificultad que esta gente presenta es porque no han escudriñado bien la historia. Entonces, cuando ellos van a desglosar, cuando ellos van a leer, cuando ellos quieren hablar sobre una historia, ellos no conocen esta historia. Entonces están diciendo que se está metiendo Satanás. Yo en otra ocasión vi alguien que predicaba, que él decía que cuando él llegaba a una actividad, él abría la Biblia y donde la Biblia le cayera, y según él veía el panorama, sobre eso él predicaba. O sea, él me dice que está utilizando sus sentidos humanos y cuando abre la Biblia donde le caiga, ahí él predica. Yo respeto este parecer, pero no estoy por ciento de acuerdo porque se supone que cuando a ti te invitan a predicar la palabra, tú tienes que ir con un mensaje ya planificado, porque hay creyentes que predican según la atmósfera del lugar. Si ellos ven algo en el lugar, según esto ellos predican. Y a veces hay creyentes que tienen batalla y quieren que crea un avivamiento, forzar un avivamiento que realmente no está en esa atmósfera. El avivamiento tú no tienes que forzarlo, el avivamiento fluye solo. Cuando tú estás predicando con fluidez y el Espíritu está tratando contigo en ese momento, tú no tienes que forzar. Entonces, cuando esta gente se ven con esta dificultad, arrojan batalla al pueblo, golpean al pueblo con cosas que le dicen, entran en una atmósfera de negatividad y tenemos que aprender a controlar la negatividad. Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 44 al 48, yo quiero leer esto. Miren lo que dice. Mateo capítulo 5, verso de 44 al verso 48. Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí Jesús está hablando de controlar la negatividad. Pero el verso que más me impresiona sobre lo que he leído es el verso 44 que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si esto es con nuestros enemigos, ¿qué tú le dejas a los que son amigos? Jesús no quería que nosotros entráramos en esta atmósfera de negatividad. Jesús lo que quería era que nosotros podamos controlar la negatividad. Porque si tú vives pensando en negativo, todo lo que te va a acontecer es negativo. Vuelvo y leo, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si tú amas a tu enemigo, tú no vas a tener una energía negativa hacia él. Tú no vas a tener un pensamiento negativo hacia él. Si tú lo amas de verdad, como dice la Escritura, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque
Cuando una gente te hace algo y tú cargas con ese resentimiento, la gente está quitada de bulla, pero el resentimiento eres tú que lo está cargando. Dice, bendecí a los que os maldicen. Si una gente te maldice, bendícelo. O sea, tú no puedes entrar en la misma atmósfera de negatividad que esa persona. Si él te maldice y tú lo maldices, entonces ambos van a estar en esa atmósfera de negatividad. Y Jesús quería que controláramos esta negatividad. Haced bien a los que aborrecen. O sea, si una gente te aborrece, tú lo que le tienes que hacer un bien. Y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. En todo lo que Jesús habló en estos versos, la interpretación que yo comprendí es que nosotros tenemos que aprender a controlar la negatividad. Si tú vas para un puesto o para una entrevista y tú no estás bien preparado y te fue mal en la entrevista, no fue que Satanás se metió, fue que tú no te capacitaste bien. A veces nosotros que creemos que estamos capacitados en algo, pero realmente no estamos capacitados cuando nos enfrentamos a la realidad y vemos la realidad, vemos que no estamos tan capacitados como esperábamos. Y no fue un asunto de que Satanás se metió, sino que un asunto de que tenemos que capacitarnos más. Mientras estamos en esta tierra, en este plano terrenal, estamos en proceso de aprendizaje. La santificación es algo gradual que va avanzando a medida que el creyente va avanzando en la búsqueda del Señor. Porque hay un texto que dice que nosotros tenemos que nosotros somos nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú eres nueva criatura, ¿por qué te está pasando un pensamiento negativo? ¿Por qué tú estás pensando negativo? Porque tú eres una nueva criatura. Este verso no se puede malinterpretar, o usted lo puede interpretar como usted se le dé la gana. Supongamos que usted en el mundo tuvo una mujer, y con esa mujer usted tuvo varios hijos. Usted no puede venir y que no, porque cuando yo vine aquí yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Pasaron. Usted se tiene que hacer cargo de esos niños, aunque esa no sea su esposa formal. En caso de que usted decida tomar otra mujer como esposa, si no se casó, que este es otro tema, usted tiene que hacerse cargo de esto. O sea, no podemos estar en ese ambiente de negatividad, en ese ambiente de que todo lo que nos pasa es Satanás, en ese ambiente de que si tú no lograste algo, ya tú fracasaste, ya tú no lo puedes volver a intentar. Tenemos que pensar en positivo. Y para pensar en positivo tenemos que controlar la negatividad. Cuando el pueblo de Dios aprenda a controlar la negatividad, entonces el pueblo de Dios va a crecer en conocimiento, va a crecer en la fe y va a crecer en todas las áreas de la vida. Porque el lenguaje que se utiliza es negativo. Desde que pasó algo no favorable es negativo. Falló el equipo de sonido, se metió Satanás. No, el equipo de sonido son dispositivos electrónicos que pueden fallar, amado. Pueden fallar en algún momento determinado. ¿Puede meterse el enemigo en un momento determinado? Puede hacerlo. Pero no creamos que todo lo que pasa exclusivamente corre por mano del enemigo. Job pasó su proceso. Y sin embargo, Dios inició la conversación con Satanás. Pero Dios sabía quién era Job. Y Dios sabía que Job tenía la capacidad de pasar el proceso. La mujer que Job tenía le dijo, maldice tu Dios y muérete. Y Job nunca entró en esa atmósfera de negatividad. Job maldijo el día en el que él nació, pero nunca maldijo al Creador. No entró en esta atmósfera. Job controló la negatividad a pesar de la dificultad que estaba pasando. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. A entender que cuando pasan cosas que no son favorables, a eso que pasó que no es favorable, tenemos que sacarle el punto positivo. Toda situación tiene diferentes enfoques.
Si una situación no favorable te pasa y tú deseas enfocarte en lo negativo, eso es lo que tú vas a ver aumentar, la parte negativa. Pero si tú te enfocas en el aspecto positivo, en el aspecto de que esto te pasó para que tú obtengas un aprendizaje, para que tú sepas que no debe hacer eso, para que tú sepas de quién tienes que cuidarte, entonces las cosas van a cambiar. Entonces, las cosas que son negativas, tú vas a empezar a ver el lado positivo. No solamente centrarte en el aspecto negativo. Eso es como cuando pasa un problema. Si tú te enfocas en el problema, enfocándote en el problema, tú no vas a solucionar nada, sino enfocándote en la solución a ese problema. Si fuera así, todo el mundo se sentara a pensar su problema y los problemas se resolvieran. Los problemas no se resuelven así. Los problemas se resuelven pensando en positivo, buscando una solución y controlando la negatividad. Aprendamos a controlar la negatividad. Cuando aprendamos a esto, todas las cosas que no sean favorables, que nos pasen, vamos a aprender a ver el lado positivo. Y vamos a entender que aunque hay un enemigo que opera, todas las cosas que pasan no es por el enemigo que está operando. A veces nuestra propia mente nos juega una mala pasada, como dicen. Tú tienes un dolor, vas al médico, que con esto que voy a decir, no quiero decir que no respeten a los médicos. Los médicos son profesionales que se capacitaron para esto y son gente que hacen una buena labor. Pero a veces una gente tiene un dolor y va al médico. Y cuando va al médico, el médico le diagnostica presión o cualquier enfermedad. Y el médico le dice, mira, tienen que beberte esta pastilla de por vida. Y la gente escucha esto, absorbe esto en su subconsciente. Y la gente cree esto de manera automática. Pero a veces cuando tú le das una palabra de aliento a alguien, la gente le da dificultad en creer lo que tú le estás diciendo, pero creyó ciegamente en lo que le dijo el médico. Esa gente tiene que buscar donde sea para comprar esa pastilla, no quiere dejar esa pastilla. Y con esto no quiero decir que los médicos no tengan razón en lo que dicen, pero no hay nada que tenga un poder más terrible que la mente. Cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro, Jesús empezó dando gracia. Jesús tenía una convicción tan grande y tan plena que sabía que Lázaro se iba a levantar. Pero tú sabes lo que tú das gracia antes de que el milagro acontezca. Esto se ve como que es algo extraño. Pero aconteció. Jesús dio gracia de antemano, dio gracia. Y cuando llamó a Lázaro, Lázaro se levantó. Si Jesús hubiera estado negativo, hay problema. Si Pablo, cuando Eutico cae de una tercera, que Pablo estaba dando un largo discurso, y Eutico tenía sueño, y estaba sentado cerca de una ventana, y este joven se cayó y cayó de la tercera. Cuando cayó, la Biblia dice que lo que bajaron y levantaron al joven, estaba muerto el joven. Y Pablo dijo, tranquilo, no se alarmen. Y Pablo bajó y se le tendió encima. Y Eutico resucitó. ¿Qué le quiero decir con esto? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto se ve sencillo, esta definición, pero es algo terrible que está detrás de esta palabra. Si la gente creyera verdaderamente, ciegamente y controlaran la negatividad, yo creo que Dios tiene el poder de convertir lo negativo en positivo. Que de las cosas negativas tú vas a traer una enseñanza, un aprendizaje, y que vamos a aprender a ver todo de manera diferente. Aprendamos, señores, a controlar la negatividad y a pensar en positivo. Lo voy a dejar hasta acá. Espero que esta pequeña exhortación, este pequeño diálogo, por decirlo así, haya sido de su agrado. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, activa la campanita para que le estén llegando todas las notificaciones. Nos veremos en un próximo video, si el creador así lo permite. Que Dios le bendiga.